Acabamos de leer el relato más triste, más oscuro de las Escrituras, ¿sí? El momento más triste y más oscuro de la historia de la humanidad. Un momento crucial en la historia de la humanidad, cuyas consecuencias sufrimos aún hoy. ¿Verdad? Hemos estado en estas semanas viendo cómo era el mundo, tal y como Dios lo había creado, y miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que el mundo hoy no es tal y como hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, cómo fueron todas las cosas en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Al principio el mundo era un lugar precioso, un lugar idílico, un jardín lleno de vegetación, de plantas, de árboles, de animales, donde Dios puso al hombre su creación especial para que disfrutara del jardín, para que estuviera en armonía con la creación, gobernándola en el nombre de Dios como representante de Dios, sojuzgando toda la tierra, cuidando y labrándola, una tierra amable, una tierra que no era hostil, cuya tierra producía fruto, un trabajo que no era arduo, no era duro, no era agotador, animales que estaban sometidos a los hombres, que estarían a su servicio. Nuestra misión, puestos allí en aquel jardín, era la de trabajar, cuidar y gobernar, extendiendo esos límites del jardín para que ocuparan toda la tierra, llevando a cabo la misión de formar una sociedad, un mundo en el cual el hombre y la mujer vivirían en armonía, en amor, creando una sociedad que vive realmente para la gloria de Dios. Podemos llegar a imaginar lo que eso sería, un mundo en el que no habría injusticia, no habría sufrimiento alguno, no habría peligro alguno, sino un lugar en el que todos estaríamos trabajando con gozo, con alegría, sin los lunes, ¿verdad?, anhelando aquellos viernes. Sería un lugar en el que trabajaríamos, un lugar en el que disfrutaríamos de todo aquello que Dios nos ha dado. El hombre, en aquel jardín extendido, en ese mundo, en esa sociedad, mostraría su sumisión a Dios como el verdadero soberano, el verdadero rey, en la medida en que obedecía la palabra que Dios había dado, comiendo de todos los árboles, excepto de uno, ¿verdad?, en aquel pacto que Dios hizo con Adán. Si ellos hubieran hecho esto, ellos habrían tomado del árbol de la vida, ellos habrían vivido eternamente, habrían tenido una descendencia abundante en una tierra preciosa, todo para la gloria de Dios. Esto es lo que tenemos al principio, un matrimonio perfecto, satisfechos el uno con el otro, satisfechos con su vida, satisfechos con su trabajo, en armonía con el mundo, con toda la creación, disfrutando de la bendición constante de Dios que caminaba allí con ellos. Todo era felicidad. Y ahora tú miras el mundo y no tiene nada que ver con eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el mundo es tal y como es hoy? Génesis 3 nos ayuda a entender la situación del mundo actual. Y esto es lo que vamos a estar considerando en esta semana. Vamos a estar esta semana y la próxima meditando en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a estar viendo cómo Génesis 3 nos ayuda a entender la situación actual y también nos da esperanza para el futuro. Pero vamos a estar viendo esta mañana la realidad del pecado, cómo actúa la tentación, cómo es que el hombre cayó y cuáles fueron las consecuencias de su desobediencia. Y la semana próxima estaremos viendo que incluso en el momento más oscuro, más triste de la humanidad, hay un destello de luz por medio de la palabra que Dios da a sus criaturas. Así que es lo que vamos a estar viendo, cómo todo ese mundo idílico, ese mundo perfecto creado por Dios para la gloria de Dios y el disfrute de su creación, hoy es este mundo hostil, difícil, en el que hay muerte, sufrimiento, dolor. Vamos a estar considerando hoy este primer punto, la caída del hombre y sus consecuencias. Y no quiero solamente que hagamos un estudio de cómo es que sucedió en su momento, que es lo que vamos a ver, sino que quiero que aprendamos cómo actúa la tentación y cómo actúa Satanás, nuestro enemigo, para llevarnos a cometer pecado. ¿Sí? Esto es lo que quiero que veamos a la luz de este texto. ¿Para qué? Para estar preparados como hijos de Dios, para no caer en pecado y procurar aquella vida que Dios desea
que su pueblo viva. Así que no es solamente para entender por qué hoy estamos como estamos, sino para capacitarnos en ese camino de santidad al cual hemos sido llamados. Así que vamos al texto y vemos que el relato de la caída ya empieza indicándonos que algo malo va a pasar. Si nos está explicando que todo es muy bonito y todo es muy precioso y luego dice pero, ya dices, cuando hay un pero, algo pasa. Algo va a pasar. Si lo que me estás contando es bueno y luego viene un pero, es que algo va a pasar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así empieza el relato de la caída. Una serpiente se acerca y le habla a Eva. Y ahora mirás, sí, claro, ahora pensarás que una serpiente va y le habla a Eva. Y que por tomar de un fruto hoy el mundo está como está. ¿De verdad crees que esto sucedió? ¿Realmente una serpiente le habló a Eva y por ese acto hoy el mundo es como es? En ocasiones los cristianos se han sentido avergonzados al intentar defender este relato ante un mundo tan avanzado, tan sofisticado como el que vivimos hoy. ¿Una serpiente que habla? ¿Un fruto prohibido? Entonces los cristianos, ante esa vergüenza o ese temor, toman ese relato y lo intentan adaptar o acomodar para que sea aceptable al mundo, para que sea aceptable en medio de la sociedad en la que vivimos, en la cultura en la que vivimos. Entonces toman el texto e intentan maquillarlo o hacer alguna cosa para intentar que sea algo aceptable, ¿no? Entonces dicen cosas como que Génesis 3 es una alegoría que representa por medio de una figura la depravación propia del hombre. Es decir, no es un hecho histórico, es una alegoría que nos viene a enseñar precisamente un hecho, y es la maldad humana, esa depravación del hombre. Otros que no se arriesgan tanto a tratar Génesis como no histórico, alguien que quiere defender la historicidad de Génesis 3, dicen que es un hecho histórico, pero que la serpiente no se puede entender de manera literal, como un animal, sino como un símbolo del mal, de la codicia del hombre. ¿Sí? Entonces, y como estas, muchas más teorías que se intentan establecer para hacer el relato de Génesis 3 aceptable a nuestra cultura. Pero todas estas interpretaciones son insostenibles a la luz de la misma Escritura. Cuando tú lees los primeros capítulos de Génesis te das cuenta de que quien lo escribió con la intención de que fuera leído y entendido como un relato histórico, ¿sí? Cuando tú escribes un poema, tu intención es que el que lo lea como es un poema. Cuando escribes un cuento, tú lo escribes de manera que el que te lea que eso es un cuento de ficción, ¿cierto? Entonces, el autor de Génesis nos relata esto con la intención de que veamos que esto es un hecho histórico que sucedió en un momento histórico por medio de unas personas que existieron en la historia, por lo tanto, todo esto es real. Pero además, otras partes de la Escritura nos muestran que esto es real. Job, capítulo 31, versículo 33, leemos: ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? O en el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo se refiere a la serpiente como real. En 2 Corintios 11:3 leemos: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La Escritura deja en claro que Adán fue una persona histórica que existió verdaderamente y que la serpiente fue una serpiente realmente como tal. Así que la misma historia de la Biblia confirma que esto es real, que la serpiente fue real y que fue el instrumento usado por Satanás, quien es el verdadero tentador, quien está operando por medio de ella. Jugar con la historicidad de Génesis es peligroso, ya lo decía en el primer día. Decía alguien que sin un Adán real, un huerto real y una serpiente real, no hay razón para creer en un Cristo real, una cruz real y una resurrección real. La Escritura deja en claro que tanto el pecado entró por un hombre como la salvación entró por otro. Habla de ello, del Génesis, como un relato real. Así que, dicho esto, vamos a ver de qué manera actúa la serpiente, de qué manera Satanás lleva a Eva y a Adán a cometer un pecado, a comer del fruto que Dios les había prohibido. Y lo primero que vemos al leer este relato es que nos da por sentado de que el pecado ya había entrado en el mundo, ¿sí? Ya había habido una rebelión en el mundo angelical donde Satanás, un ángel creado por Dios, se había rebelado contra Dios por querer ser como Él. Así que
ese texto nos da por sentado que esa rebelión ya ha existido, por eso aparece un tentador en el jardín que quiere tentar al hombre y a la mujer y llevarlos como él a la rebelión en contra de su creador. ¿De qué manera lleva a cabo su tarea este tentador? ¿En qué consiste? ¿Cómo va a llevar a Eva y a Adán a tomar de ese fruto? Vamos a ver su estrategia, qué es lo que va a hacer. Y en primer lugar vemos que el primer paso que da consiste en atacar la palabra de Dios poniendo una duda en Eva. Dios está ejerciendo su señorío sobre el jardín por medio de su palabra. Y es contra esta palabra de Dios que Satanás dirige su ataque. Quiere que Eva dude acerca de esa palabra que ha sido dada. Pero fijaros que no empieza con una contradicción directa. El primer paso no es un ataque directo, no es una negación absoluta de lo que Dios ha dicho. Empieza por una insinuación, tomando la palabra y alterándola para sus propósitos. Fijaros con qué sutileza insinúa algo acerca de Dios. Dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo? Satanás está, por medio de esto, insinuando algo acerca del carácter de Dios, poniendo duda acerca de él. Vaya, vaya, este Dios es restrictivo, ¿eh? ¿Cómo es que no podéis comer de todos los árboles del jardín? ¿Cómo es que Dios quiere limitar tu libertad y prohibirte algo que es bueno? Por la cabeza de Eva podrían pasar preguntas como ¿qué motivos ha de tener Dios para que no comamos de todos los frutos, con lo apetecibles que son? Satanás presenta a Dios como alguien que prohíbe cosas buenas. Y lo hace tergiversando su palabra. Fijaros, convierte un mandato positivo, de todo árbol comeréis, en algo negativo. Así que no puedes comer de todos los árboles. Es sutil, pero no es lo mismo. El mandato que Dios dio fue positivo. Comed de todos los árboles, excepto de uno. Y Satanás le dice, así que no podéis comer de todos. Y fijaros cómo a partir de aquí todo trata acerca de lo que Dios no permite. Quiere llevar a Eva a cuestionar la bondad y la provisión de Dios al señalar que Dios les ha prohibido algo. ¿Por qué si Dios es bueno, no nos deja comer de todo, si todo es bueno? No es justo. Quizás Dios no es tan bueno como parecía porque nos prohíbe algo. Y una ilustración. Seguro, quizás no, quizás solo me ha pasado a mí, con vuestros hijos, que os sucede esto. El día preparado. Nos levantamos pronto, vamos a desayunar fuera para que coman una caña de chocolate, un donut, lo que más les guste y su batido, su leche, lo que quieran. Nos vamos fuera de día especial y luego nos vamos a la playa y vamos y jugamos y nos bañamos y nos pasamos súper bien porque han venido todos los amigos y al mediodía a la hora de comer, ¿qué comemos? Vamos al McDonald's a comer y comen sus patatas y sus hamburguesas y toda esa comida sana que encontramos allá y tan apetecible que es y luego, que hace calor, ¿eh? Venga, vamos a hacer un helado y nos vamos a una terracita y tomamos un helado, un granizado, allí fresquitos, con mucho chocolate, si es el helado sobre todo. Y luego nos volvemos a la playa y vamos a bañarnos y luego jugamos a vóley padres contra hijos. Venga, y vamos a jugar a ver si ganan los padres o los hijos. Y estamos jugando hasta que se hace oscuro, que ya no ves el balón y ya toca recoger, nos vamos para casa. Llegas a casa a 11:30, que ya son duchas y te dice tu hijo, ¿podemos ver una peli? Y dices, no hombre, son las 12 de la noche, ya mañana. Papá, es que nunca me dejas ver una peli en la noche. Y se va a dormir enfadado porque no le he dejado ver una película, no le dejo ver una película a las 12 de la noche. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado por esa mente? Has tenido todo el día para ti, has hecho todo lo que has querido. Playa, comida, hamburguesas, helados, juegas con los padres, lo has tenido todo. Lo único que no te dejo, porque no te conviene, es ver una película a las 12 de la noche. ¿Y por eso yo no soy bueno? Es absurdo. Pero algo así es lo que le sucedió a Adán y Eva. Podéis comer absolutamente de todo lo que hay en el huerto. Y ahora me queda en la cabeza, ¿y por qué no puedo comer de ese?
olvido la provisión de Dios, olvido todo lo que Dios ha hecho por mí y me ha dado, por lo que no he tenido que trabajar absolutamente nada, todo me ha sido dado. ¿Y cómo es que no puedo comer de ese fruto que es tan apetecible? La cuestión es plantar en Eva la semilla de la duda acerca del carácter de Dios, cuestionar sus motivos, poner en duda la sabiduría de Dios, en definitiva, juzgar a Dios. ¿Por qué Dios hace o dice lo que dice? ¿No sucede esto también hoy en día? Se dice, el hombre piensa que Dios no es bueno porque no nos deja hacer las cosas que nos gustan. Cuando el hombre piensa en Dios, solamente piensa en lo que Dios no permite hacer. Por eso, cuando predicas el Evangelio, alguna vez habrás escuchado, sí, bueno, yo quiero ahora vivir un poco la vida, disfrutar de los placeres de la vida, y luego, si esto, ya me haré cristiano. ¿Sí? Pero quiero vivir un poquito la vida ahora, porque luego la vida como cristiano va a ser un rollo. No voy a poder hacer lo que me gusta. La vida del cristiano es monótona, aburrida. Dios es aburrido, no quiere que nos divirtamos, todos son prohibiciones. ¿Por qué este pensamiento? Porque Satanás ha hecho muy bien su trabajo. Ha puesto duda sobre el carácter, la bondad y la excelencia de Dios. Ha presentado a Dios como un aguafiestas cósmico, que no quiere que te diviertas, que lo único que tiene es una lista de mandamientos y de prohibiciones de cosas que son las que te gusta a ti hacer. ¿Por qué es tan distinto este retrato que Satanás ha hecho de Dios? Ha hecho su trabajo bien hecho. Ha presentado a Dios como alguien malo. Pero fíjate qué tan distinto es. Dios es un Dios bueno, es un Dios con gracia. Tú mira los animales que ha hecho. No me digas que Dios no tiene gracia cuando ves cómo son algunos animales, insectos que Él ha creado. No me digas que Dios no es divertido y no quiere que disfrutemos cuando crea flores y árboles y paisajes y puestas de sol y cielos estrellados tan preciosos. No me digas que Dios no quiere que disfrutemos cuando nos ha dado la capacidad de disfrutar de los alimentos, alimentos que no son para nuestra alimentación, pero no me digas que no los disfrutamos. Si ahora, como antes de la pandemia, Marco hubiera anunciado, luego tenemos una paella, todos empezamos ya a disfrutar sin haberla probado. Ya hay placer en nuestra mente al recordar el sabor y en el momento en que la comemos disfrutamos, nos gozamos de un placer que Dios nos ha dado. ¿Dios es aburrido? ¿Dios no quiere que nos divirtamos? ¿Dios es tan malo que no quiere que nos gocemos? ¡Qué mentira ha establecido Satanás! Y todo el mundo se la ha creído. Dios es bueno, es muy bueno, y nos creó para que nos gozáramos con todo lo que Él nos ha dado. Pero Él pone límites, y no porque Él sea malo, sino porque Él es bueno. Un padre que ama a su hijo le deja hacer cosas buenas, y porque es bueno al padre, pone límites a su hijo. Así que si Dios pone límites, es porque eso es bueno. No poner límites no es algo bueno. Si tú no le pones límites a tu hijo, le das vía libre para que haga todo lo que quiera. Un padre que ama a su hijo pone límites a su libertad, lo protege de aquello que le puede hacer mal. Así es Dios con el hombre. Dios ha sido muy bueno con Adán y Eva, regalándoles un mundo precioso que pueden disfrutar, pero se ha puesto un límite. Podéis tomar de todo, excepto de un árbol, porque eso no debéis hacerlo. Es para vuestro bien. Esa ley, que no puedan comer de ese árbol, es algo bueno para ellos. Y bueno, tú ahora podrías objetar, claro, es que Dios no les ha dado las razones de por qué no pueden comer ese árbol. Claro, si Dios les hubiera explicado por qué no podían comer de ese árbol, si es que era venenoso o si esto o lo otro, si Dios les hubiera explicado razones, ¿no crees que eso habría sido bueno para Adán y Eva y lo habrían entendido? Y quizás habrían tenido herramientas o palabras para contrarrestar las palabras de Satanás. No, mira, no podemos comer porque Dios nos ha explicado que esto y lo otro, y entonces, por eso no comemos, ¿no? Si le hubiera dado las razones, pues quizás el problema es ese, ¿no? Que no les explicó realmente el por qué no y por eso cayó. Pero mira, otra ilustración, lo mismo con la educación de nuestros hijos. Un hijo ha de obedecer a su padre, porque es su padre, ¿sí? En todo este ejemplo siempre hablamos del padre que manda cosas buenas a su hijo, ¿eh?
Un hijo debe obedecer a los padres, pero la realidad del mundo en el que vivimos es que los hijos no obedecen a los padres. Les cuesta. Y una de las respuestas que te puedes encontrar cuando le mandas algo a tu hijo es: vale, papá, si me explicas por qué lo tengo que hacer, si me lo razonas y lo entiendo y veo que hay algo bueno para mí o para alguien, entonces lo haré. Pero necesito que me des razones de por qué tengo que hacerlo o por qué no, en qué me conviene. ¿Sí? Y el mundo en el que vivimos nos enseña esto. Tú, si le tienes que mandar algo a tu hijo, es necesario que te sientes con él, razones con él, le intentes explicar por qué él tiene que hacer eso y darle razones para que él sea convencido y entonces pueda llegar a hacerlo. Tienes que llevar a que ellos estén de acuerdo contigo para que entonces te obedezcan. Esto es lo que el mundo enseña hoy en día. Pero tal y como el pastor Tim Keller lo explica en una entrevista que le hicieron relacionada con la educación de los niños, él dice: si nuestro hijo solo me obedece cuando se lo explico, no me estará obedeciendo, sino que estará coincidiendo conmigo. Si mi hijo solo me obedece cuando yo se lo explico, no me estará obedeciendo, sino que estará coincidiendo conmigo. No, hijo, tú me tienes que obedecer porque yo soy tu padre. ¿Sí? Y esta semana lo hablaba con mis hijos. Tú no me tienes que obedecer por conveniencia, tú tienes que hacer lo que yo te mando por obediencia. Soy tu padre y tú muestras tu amor para conmigo en que me obedeces. Y a veces les hemos dicho: tú primero obedece y quizás luego te explico las razones, pero tú ya me has obedecido, tú ya te has sometido a mi autoridad y en amor a mí me has obedecido. Tú no debes hacer las cosas por conveniencia. Tú tienes que obedecerme porque yo soy tu padre. Y eso es así a este nivel. Dios no tenía que darle razones a Adán y Eva. Si Dios dice: no tomes de ese árbol, los hijos de Dios no toman de ese árbol. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque Dios lo ha dicho. Ahora, más adelante habrían descubierto el por qué. Dios se lo había razonado o no. Pero en esto se muestra el amor de las criaturas hacia Dios, en que obedecen sus palabras. Obedecer a Dios era bueno para ellos porque los colocaba en el lugar en el que tenían que estar, bajo el gobierno de Dios. No al lado, no por encima, sino bajo el gobierno de su palabra. Obedecer era algo bueno para ellos. Quiero que me obedezcáis porque me amáis. Quiero que lo hagáis porque yo soy Dios, tú no. Quiero que me obedezcas no porque te beneficia o porque tienes una buena razón para hacerlo. Quiero que me obedezcas porque soy tu Dios y Creador. Hazlo porque me amas, por quien yo soy. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Y ahora vemos que Eva empieza respondiendo bien. ¿Sí? Ella había recibido el mandamiento de parte de Adán, el mandamiento de Dios, y le responde a la serpiente. ¿Y qué le responde? Dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Primero empieza asentando las cosas bien. Sí, podemos comer de todo, excepto de uno, del árbol que está en el centro. Aquel árbol, esa respuesta está correcta. Pero vemos que algo en la transmisión del mensaje de Adán y Eva falló en algún lugar, porque ¿con qué se quedó Eva? Ese árbol no lo podemos comer ni tocar, ha dicho Dios. Ya empezamos a jugar con la palabra de Dios como Satanás quería. ¿Dios ha dicho eso? No hay nada malo en que Adán y Eva como matrimonio digan: mira, Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol. Por si acaso un día nos diera, o a nuestros hijos, por si acaso, ¿por qué no ponemos una valla? ¿Por qué no ponemos un cartel que diga prohibido tocar? ¿Por qué no le decimos a nuestros hijos que no hagan nada porque podían subir al árbol, podían subir por las ramas, podían tumbarse a su sombra, pero por si acaso no lo toquemos? No hay ningún problema. No hay ningún problema si tú como creyente pones límites o tomas decisiones para ayudarte a cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Si hay algo a nosotros como creyentes que sabemos que nos puede tentar, pues mejor protegernos, ¿verdad? Poner una valla, apartarnos, por si acaso, ¿sí? Estamos hablando de que en ellos no había esa tentación todavía, pero estoy hablando a día de hoy. No está mal. El problema está
en que puso en la boca de Dios lo que él no había dicho. Aquí tenemos al primer legalista de la historia. ¿Qué hacían los fariseos? Su cuerpo de leyes que debíamos obedecer para cumplir la voluntad de Dios. No. Dios no ha dicho esto. Dios ha dicho que no podían comer, pero Él no ha dicho que no podemos tocar. Así que vayamos con cuidado, porque todas aquellas medidas que nosotros como creyentes podemos para protegernos, no queramos imponerlos en otras personas o juzgar a otras personas porque ellos no lo hacen así, porque es mi manera de obedecer a Dios, pero no puedo imponerlo como ley de Dios porque Dios no ha dicho nada al respecto. ¿Veis por dónde voy? Cuidémonos de hacer de nuestras doctrinas, de nuestros pensamientos, ley. Dios no ha dicho esto. Porque fijaros, parece muy sutil, pero cuando tocas la palabra de Dios, algo pasa siempre. Por eso ese amor de Dios por su palabra y cuidarla, que no se modifica absolutamente nada. Cuando juegas con la palabra, es peligroso. Porque si yo te digo, cuidado con ese árbol, no lo comas ni lo toques, ¿qué pensarás de ese árbol? Peligroso. A ver si va a ser tóxico y lo toco y me quedo sin mano. ¿Cómo será Dios que ha puesto una cosa tan peligrosa aquí en medio? ¿Veis cómo estamos enfatizando lo negativo? Estamos enfocándonos hacia el carácter de Dios. Jugar con la palabra de Dios siempre tiene serias y graves consecuencias, como vemos aquí. Afectan a nuestra comprensión del carácter, la naturaleza, la perfección de Dios. Y una vez sembrada la duda en Eva, Satanás ya tiene el terreno preparado para lanzar su ataque más completo, en oposición completa a la palabra de Dios. ¿Qué dice? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está diciendo? Tranquilos, no hay juicio, no va a pasar nada. Dios nos va a castigar por desobedecerle. ¿Cómo va a hacer Dios eso? Eso es mentira. No hay juicio. Podéis hacer lo que queráis porque Dios no os va a juzgar. Una vez más, ¿os suena esto? ¿Cómo vive el mundo hoy? El mundo vive como le da la gana. Hace lo que le da la gana. Porque total, no va a haber juicio. No voy a pagar por mis consecuencias, por lo que he hecho. Puedo robar, puedo hacer mal, puedo hacer todo lo que quiera, que si no me pilla la justicia aquí, me he librado. El mundo vive como si no hubiera juicio, porque Satanás se ha encargado de decir esto. No hay juicio, no moriréis, no pagaréis por vuestras consecuencias. Satanás está diciendo al hombre que puede hacer lo que quiera, que no va a tener que responder por ello. Y así vive el mundo, como si no va a haber juicio. Esa es nuestra tarea como creyentes, anunciar al mundo que sí hay juicio y que todos nos vamos a presentar delante del juez y vamos a tener que rendir cuentas por lo que hemos hecho. Pero fíjate qué peligroso es eso. Si tú quitas el juicio de Dios, ya no hay freno para el mal. Si yo puedo hacer lo que quiera y no voy a tener consecuencias, ¿qué me impide de hacer nada mal? Eso es lo primero que Satanás está diciendo. ¿Juicio? No. ¿Infierno? No. No va a haber castigo. Y Dios lo sabe. Y sigue en ese ataque, reinterpretando por completo la palabra de Dios, cambiándola, contradiciéndola. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No solo Dios es mentiroso, porque no os va a juzgar, sino que es malo, es celoso, es egoísta, porque tiene miedo que ocupéis su lugar y os pongáis por encima de él. Tiene miedo de vosotros, por eso os oculta toda la verdad. Por eso no os deja ser todo lo que podéis ser, porque es un Dios celoso, es un Dios egoísta, es un Dios malo. Eso es lo que está diciéndole Satanás a Eva. Dios intencionalmente está ocultándote la verdad. Quiere limitar tu libertad, no quiere que desarrolles todo tu potencial, porque si no, Él está perdido. Dios es alguien egoísta que quiere su propio bien por encima del tuyo. El día que comas del fruto, realmente serás quien has de ser. Serás verdaderamente libre, tendréis todo conocimiento, seréis igual a Dios. Es decir, solamente aparte de Dios y de su voluntad vais a ser verdaderamente felices. No necesitáis a Dios. Él es un impedimento para vuestro desarrollo, para obtener la plenitud de vida. Esta es la mentira deliberada que
que Satanás graba en la mente. Hace una separación entre la santidad y la felicidad. Solo seréis felices si desobedecéis a Dios. Si procuráis la santidad, si procuráis vivir como Dios manda, no vais a ser completamente vosotros. Esta es la mentira de Satanás. Hace una separación entre la santidad y la felicidad, que incluso algunos creyentes se la creen. No hay tal separación entre santidad y felicidad. Satanás dice, seréis sabios si coméis. Y Dios dice, seréis sabios si no coméis. La sabiduría la habrían obtenido no comiendo del fruto. Y si no hubieran comido del fruto y hubieran seguido y tomaran del árbol de la vida, ellos realmente habrían llegado a una vida plena, completa, a un nivel inimaginable. Pero Satanás les dijo, solamente aparte de Dios podrás ser feliz. Y aquí Eva ya está vendida. ¿No necesito a Dios para ser feliz? ¿Puedo decidir yo ser todo lo que quiero ser? ¿Dios es un freno para que yo pueda llegar a ser lo que verdaderamente puedo ser? La táctica ha funcionado. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Esos son los pasos de la tentación. ¿Duda? Así que Dios os ha dicho, llevaos a la incredulidad, no moriréis. No le creen a Dios. Y entonces ya está vendido. Si en su mente ella dice, esto es así, su corazón ya está vendido. Va detrás de aquello. A partir de ahora, Eva se deja llevar por lo que siente. Ahora siente que ese árbol, ese fruto es apetecible, es codiciable, es bueno. Ahora Eva no se va a mover por lo que sabe, lo que Dios ha dicho, sino que va a moverse por lo que ella siente, por donde le lleva su corazón. Aquí aprendemos una gran verdad que hoy en día aún debemos recordar. Cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, aparte de la verdad de Dios, estamos perdidos. No significa que los sentimientos sean malos. El problema es cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos y esto no va acorde a lo que Dios ha dicho en su palabra. Eva se dejó llevar por sus sentimientos. Ella estaba sintiendo que eso estaba bien. ¿No lo habéis escuchado alguna vez o quizá lo habéis pensado? Siento que esto está bien. Nuestro corazón es engañoso. Dios nos ha dado mentes y Dios nos ha hablado a través de su palabra para que ella sea el filtro para mis sentimientos. ¿Sí? Debo someter mis sentimientos a la palabra de Dios. Ella podía sentir que el árbol era codiciable, pero su mente le debía recordar, Dios ha dicho que no comas. Pero cuando uno se deja llevar por sus sentimientos aparte de la palabra, está completamente vendido, está completamente perdido y ella toma del fruto. Y ese acto aparentemente tan sencillo, tan simple, ha conllevado la caída del hombre, la maldición de toda la tierra y el mundo en el que vivimos hoy en día. Las consecuencias son terribles. Y tú te podrías preguntar, ¿por qué es tan terrible si solo es un fruto? ¿No podía Dios ser más tolerante? Decir, que os lo había dicho, no lo vuelvas a hacer, que si no te castigo. Nosotros somos más buenos que Dios. Cuando nuestros hijos nos desobedecen, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? ¿Por qué Dios es tan radical? ¿Por qué es tan crucial lo que ha hecho? Si solo ha tomado de un fruto, simplemente les tendría que decir, no lo hagáis más, que no os conviene, que si no os castigo de verdad. Fue grave, porque es una flagrante desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no quería que comiesen del árbol? Ellos deseaban el árbol para conocer el bien y el mal, pero en su acto de tomar el fruto, su deseo no era conocer el bien y el mal, sino determinar ellos qué es bueno y qué no es bueno. Dios ha dicho, come de todo,
excepto de ese árbol. Y ahora Eva, cuando toma el fruto, dice, yo hago la ley y yo voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Su pecado no es quebrantar la ley, es hacer ellos mismos la ley. Ellos le dijeron a Dios algo así como, Dios, de ahora en adelante queremos nosotros establecer las reglas del mundo, definir los estándares en base a los cuales vivimos. Estuvieron usurpando la autoridad de Dios y estableciendo su propia independencia. Esa es la naturaleza del pecado desde entonces. Ellos en aquel momento decidieron qué era bueno y qué no era bueno. Dios había dicho que tomar del fruto no era bueno y ahora Eva había decidido que tomar del fruto era bueno porque era codiciable. Ellos estaban haciendo la ley aparte de Dios. Ellos se estaban colocando por encima de Dios. Esa es la naturaleza del pecado. El hombre se coloca en el lugar de Dios y establece qué está bien y qué está mal. Y así lo vemos hoy en día. Nuestra sociedad no solamente dice lo que está bien y lo que está mal, sino que legisla completamente en contra. Dios ha dicho A, entonces es B. Y la sociedad, el mundo en el que vivimos, es ese reflejo del hombre como el rey soberano supremo, estableciendo lo que está bien y lo que está mal. Y desde entonces, desde que el hombre y la mujer deciden qué está bien y qué está mal, el mundo es un desastre absoluto. Desde que ellos se toman el derecho de establecer la ley, el mundo es un desastre, completamente. No hay felicidad aparte de Dios. No podemos llegar a ser completamente nosotros aparte de Dios. No hay felicidad aparte de Dios. Esto lo experimentaron Adán y Eva. Ellos procuraban la plenitud y eso no es lo que sucedió. Ellos lo perdieron todo. No cedas a la tentación. Cuidado a quien escuchas. Cuidado con dejarte llevar por tu corazón. Medita en la ley de Dios cada día. Satura tu mente de la verdad de Dios y somete tu voluntad, tu corazón a la palabra de Dios. Tus sentimientos guiados, sometidos a la palabra de Dios, porque solamente de esa manera serás verdaderamente feliz. Cualquier otra cosa te lleva a la perdición. Y eso es lo que vemos, que el pecado no solamente trae desgracia para uno mismo, para los que hay alrededor, sino para muchos más. Y el pecado de Adán y Eva ha afectado a toda la creación hasta el día de hoy. Ha traído desgracia. Eva codició, tomó del fruto y lo comió. Luego se lo dio a Adán, quien lo tomó y lo comió. Y a partir de entonces no obtuvieron una vida más plena, no obtuvieron sabiduría, sino que perdieron la vida verdadera y obtuvieron vergüenza. Quisieron subir más alto que los cielos y terminan escondidos entre los árboles del huerto. Querían la gloria y acabaron en la miseria. Así afectó el pecado. Estas son las terribles consecuencias. El pecado te promete lo más precioso para llevarte a la miseria más absoluta. Y aún hoy seguimos cayendo cuando vemos que esto no es así. Las consecuencias de este acto afectaron a todo. La relación entre el ser humano y la creación, la relación entre el ser humano entre sí y la relación del ser humano con Dios. Afecta la relación entre el ser humano y la creación. Esa armonía preciosa del Edén se rompió. A partir de ahora será una lucha por el control de la creación. La tierra ya no se somete, es una lucha. Versículos 17 al 18, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, trabajar en la tierra será duro, sudarás, te agotarás, la tierra no dará cosecha, vendrán pedradas y la destrozarán, vendrá una sequía y te quedarás sin nada, un incendio. La tierra ya no es amable, la tierra es hostil, el trabajo es difícil, existen los lunes que no nos gustan, mañana que nos levantamos todos tan contentos, el trabajo es duro, aquello que fue un gozo y un deleite para el hombre lo vemos como algo difícil, el mundo se experimenta como un enemigo, es una lucha cada día contra todo. La relación entre la mujer y el hombre queda afectada, aquella intimidad, ese amor se rompió. Fijaros en el contraste, si tenéis la Biblia abierta, versículo 25 del capítulo 2. Dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero, versículo 1 del capítulo 3, y luego nos vamos al 3:7,
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. El pecado trastornó completamente la relación entre el hombre y la mujer. Había intimidad, no había nada para esconderse, eran transparentes completamente y no había vergüenza. Y ahora, por causa del pecado, hay vergüenza. Ya hay algo que ocultar entre marido y mujer. Ya hay algo que nos produce vergüenza. Desde entonces todos tenemos algo que nos avergüenza. Y quizás podríamos pensar, bueno, yo veo bien. Siempre he puesto el mismo ejemplo. Si tomamos ahora tus pensamientos, tus palabras, lo que has mirado con tus ojos la última semana y la proyectamos aquí y lo vemos todos y lo escuchamos todos, hay algo que te avergonzaría. Tus pensamientos más íntimos los escucharíamos por los altavoces. Desde entonces todos tenemos algo que ocultar. Hay vergüenza, hay pecado en nosotros. Fijaros, no pasa mucho tiempo hasta que empiezan a discutir. No había discusiones en ese matrimonio. Y ahora cuando Dios le viene a Adán, ha sido la mujer. ¿Cómo que yo? Ha sido la serpiente. Ya hay conflicto. Ya no van a una. El otro tiene la culpa. Ninguno quiere asumir sus responsabilidades. Si ha habido un problema, ha sido del otro. La batalla entre los sexos inició. Desde entonces los hombres no entienden a las mujeres no entienden a los hombres. No hay esa intimidad. Hay ese deseo, ya no somos amigos, hay una batalla. Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese deseo de ejercer control sobre él. La mujer no se someterá voluntariamente al liderazgo de su marido no liderará en amor, sino sometiendo autoritativamente, no con amor y de manera abnegada. Habrá una lucha de poder dentro del matrimonio y eso es lo que vemos hoy en los matrimonios. Las mujeres no se someten al liderazgo de sus maridos no lideran en amor y sacrificialmente. Hay una batalla entre ambos, causado por el pecado. Ese amor de Génesis 2 es reemplazado ahora por Adán enseñoreándose de Eva. Pero hay más, la relación entre el ser humano y Dios también es afectada. Esa comunión ha sido rota, perdida completamente. El hombre ha decidido apartarse de Dios en rebeldía, Dios se aparta de ellos en juicio. Había una relación perfecta. Dios caminaba con el hombre por el jardín. Y de repente, Dios pasa por allí y le dice, ¿dónde estás tú? La pregunta no tiene que ver con la ubicación física de Adán y Eva. ¿Dónde estás que no te veo? No. La pregunta es, ¿dónde estás, Adán? Hay algo que te oculta de mí. Hay algo que te aparta de mí. No estás donde deberías estar. La semana que viene veremos más consecuencias que implica esta pregunta, pero de alguna manera tiene el propósito de hacer ver a Adán que no está donde debiera estar porque se ha alejado de Dios. Por medio de esta pregunta, Adán debería darse cuenta de que lo que había hecho estaba mal, que su situación ahora era realmente terrible. Ahora le tenían miedo a Dios. Le tenían miedo. Aquel con el que hace poco paseaban juntos y reían juntos. Ahora están muertos espiritualmente. Aquí el mentiroso es Satanás. Dios les había dicho a Adán y Eva, el día que comáis moriréis, y el día que comieron murieron. No físicamente ahora, más adelante morirán. Y luego hay un capítulo en la Biblia, Génesis 5, en el que ves una palabra repetida una y otra vez, en las genealogías, y murió, y murió, y murió. ¿Y por qué ese énfasis en todas las generaciones diciendo, y murió? Porque la muerte es consecuencia del pecado. Ahora están muertos espiritualmente. Un día morirán físicamente, pero ahora ya están alejados de Dios. Ya no puede haber comunión perfecta. Dios los expulsa del jardín, pone una guardia para impedir que regresen al árbol de la vida. ¿Dónde estás, Adán? La pregunta ahora es para nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Estás en Cristo reconciliado con el Padre por medio de la fe?
o estás lejos de Dios, con miedo a Él, sin paz en el mundo, sabiendo que hay algo que no está bien en tu vida. Dios sigue viniendo a buscar al hombre, preguntándole, ¿dónde estás tú hoy? Pero el hombre, de manera natural, rechaza a Dios. Pero en su gracia Dios sigue buscando hoy a los seres humanos, llamándolos así, para que volvamos a tener amistad con Él. Pero esto no es tan fácil. Las consecuencias del pecado fueron terribles. Hay separación. Desde entonces no tenemos acceso directo a Dios. Hay algo que impide estar cerca. Han sido expulsados de la presencia de Dios. La creación completa ha caído en maldición. Hay dolor, sufrimiento, luchas, conflicto, muerte. El mundo es hostil, no hay paz. No podemos experimentar la plenitud de vida. Aquí siempre hay algo que nos afecta y nunca podemos ser completamente felices. Los efectos de la caída son realmente graves. El pecado es muy peligroso. Piensa en ello cuando juegas con él o lo toleras en tu vida. Como diciendo, bueno, esto yo soy así, tampoco es tan grave. No, un solo pecado ha llevado la caída del ser humano a la maldición del mundo entero y hoy lo sufrimos. Así que no es ninguna tontería. Por un solo fruto, un acto tan simple, hoy estamos como estamos y sufrimos como sufrimos. Derek Kidner lo expresa de esta manera. En su comentario a Génesis, él dice, ella tomó y ella comió. Tan simple el acto y tan difícil de deshacerlo. Fue necesaria que Dios probara la pobreza y la muerte en Cristo antes de que toma y come se convirtieran en verbos de salvación. Tan simple el acto, tan difícil de deshacer eso, porque fue necesario que Dios se encarnara en Cristo, tomara forma humana y en nuestro lugar sufriera Él el castigo por nuestros pecados. ¿Cuán grave fue la violación de la palabra de Dios? ¿Cuán grave fue el pecado? ¿Cuán infinita es esa atracción contra Dios? Al punto en que Dios mismo se tuvo que encarnar en Cristo para sufrir Él mismo las consecuencias de nuestro pecado. Tan simple el acto, tan difícil de deshacerlo. Para deshacer los efectos de la caída fue necesario el sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios, el hombre perfecto, Dios mismo, clavado en aquella cruz, sufriendo toda la ira de Dios que merecía nuestros pecados, ocupando el lugar que tú y yo debíamos ocupar para pagar. Nosotros no podemos, pero Él ocupó ese lugar en nuestro lugar, sufriendo Él el juicio de Dios, sufriendo las terribles consecuencias. Satanás condenó al hombre y a toda la creación por medio de esto. Toma y come. Satanás tentó a Jesús de la misma manera en el desierto. Toma esas piedras, conviértelas en pan y come. Pero allí donde Adán falló, Cristo venció. Adán falló en la abundancia del huerto, Cristo venció en el desierto después de ayunar. Él es el nuevo Adán. Cristo vino a revertir los efectos de la caída y fue sometido a esa tentación y salió victorioso. Satanás le dice, toma y come, y él dijo, no, escrito está. Allí donde Eva dudó y jugó con la palabra de Dios, Cristo le dijo, no, Dios ha dicho, y con la palabra de Dios venció al enemigo. Y él venció. Y por su victoria tenemos nosotros victoria. Él demostró ser el perfecto Hijo de Dios, el verdadero hombre conforme a la voluntad de Dios. En su victoria tenemos victoria y ahora Él nos llama a volver a su comunión diciendo, toma y come, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto les dice a sus discípulos en aquella última cena. Él está cerca de aquella cruz en la que Él va a entregar su vida, en que Él va a ser clavado injustamente, va a ser burlado, escupido, torturado, va a sufrir el dolor más profundo. Él sabe que va a recibir la ira de Dios sobre sí y en aquel lugar le dice a sus discípulos, tomad y comed,
este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fue necesaria la muerte de Cristo para revertir los efectos de la caída, para convertir ese toma y come, que eran verbos de condenación, en verbos de salvación. Luego en un rato estaremos comiendo. Recuerda cuando tengas el pan en la mano y diga, toma y come. Estas palabras son de salvación porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Ahora nos llama así. Fijaros, Dios le responde a Satanás en sus mismos términos. Toma y come nos llevaron a la miseria y a la muerte. Ahora toma y come nos vuelven de la muerte a la comunión con Él, de la tumba a la gloria, por la obra de Cristo en la cruz. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Nosotros pecamos, nosotros nos rebelamos contra Él, despreciamos su bondad, su provisión, su cuidado, quisimos hacernos reyes por encima de Él, lo hemos rechazado toda la vida, lo hemos ignorado, lo hemos insultado, y Él entrega a su Hijo en la cruz por ti para que tú seas perdonado y puedas tener vida verdadera. Él deshizo los efectos de la caída, Él ha transformado nuestras vidas, nos ha dado perdón de pecados y una vida eterna en aquel nuevo Edén precioso en el que estaremos por toda la eternidad. Toda la gloria a Dios, porque Él nos ha salvado a pesar de nuestra condenación. Es un Dios de gracia. Es un Dios que nos ha amado al punto de entregar a su Hijo. Es un Dios que nos cuida hasta recibir esa herencia. Así que alaba a Dios porque Él es bueno. Vive para su gloria porque para eso Él te ha salvado. Vigila a quien escuchas. No escuches al mundo, no escuches a tu propio corazón engañoso. Escucha a Dios. Obedece a Dios. Guarda sus mandamientos. Obedece su palabra porque en eso recibirás la verdadera felicidad. No hay felicidad aparte de Dios. No hay nada en este mundo que te pueda procurar la felicidad que solo se encuentra al caminar por los caminos de Dios. Escucha a Dios. Él quiere que seas realmente feliz, pero Él sabe cómo puedes ser verdaderamente feliz. Y es solo sometiéndote a Él como tu Señor y tu Salvador. Y gloria a Él, porque nos ha salvado, porque hoy podemos celebrar esta salvación tan preciosa y un día disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad. Sin ningún impedimento, caminaremos con Él, lo veremos a Él, reiremos con Él, solo por gracia. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios justo y un Dios de amor y misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has venido a salvar, aun cuando nosotros te rechazábamos. Señor, tú has obrado con poder, has transformado nuestras vidas, nos has dado perdón, nos has dado esperanza. Señor, toda la gloria a ti. Tú eres bueno, Señor, y queremos cantarlo. Tú eres grande. En ti solamente hay salvación. Solo por tu gracia, Señor, sabemos que estamos hoy aquí y un día gozaremos contigo por toda la eternidad. Señor, que nuestras vidas sean vividas para tu gloria. Queremos hablar verdad, queremos actuar en verdad, queremos que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras sean agradables delante de ti para traerte gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.